Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4 y versículo 18. La Biblia dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Tomen asiento y el Señor les bendiga. En esta hora llegamos a la segunda parte de nuestro mensaje, en el cual hemos estado hablando acerca del celo cristiano. En el primer mensaje hablé de que hay un celo verdadero y un celo falso. Y tocamos a profundidad algunos principios y algunas características de cómo se manifiesta el falso celo cristiano, y con el cual nosotros debemos de tener mucho cuidado. Así es de que yo espero que usted no haya olvidado esa palabra y que haya meditado en las características de las cuales se hablaron. En esta tarde, en esta segunda parte del mensaje, quiero dedicar el resto del tiempo a hablar de ese verdadero celo cristiano, ese celo que es producido por el Espíritu Santo, porque tal como se dijo anteriormente, hay un falso celo cristiano y hay un celo verdadero, hay un celo genuinamente cristiano. Satanás confunde a las personas, las quiere confundir y las está confundiendo. Espero que ustedes no sean confundidos y démosle gracias al Señor por la misericordia que nos ha concedido de que este tema venga a nuestros oídos y a nuestro corazón en esta hora. Así es que yo le voy a dar también 4 características de cómo se manifiesta el verdadero celo cristiano, tal como le di 4 de cómo se manifestaba el falso celo cristiano. Vamos a entrar en esas primeras características del verdadero celo cristiano y quiero que me acompañe al Salmo 69, versículo 9. La Biblia dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Quiero que pare ahí por un segundo. Este mismo versículo, nuestro Señor habló de él. Lo que este versículo, mejor dicho, establece, nuestro Señor manifestó ese verdadero celo en los tiempos en los cuales él ejerció su ministerio. Dice la Biblia en el capítulo 2 del libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando nuestro Señor había echado fuera a aquellos que en el templo hacían mercadería y vendían bueyes, ovejas, palomas y cambiaban y estaban haciendo mercado ahí en el templo, y el Señor los sacó y volcó todas las mesas, dice el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Saben ustedes que un verdadero celo cristiano consume al verdadero cristiano? Lo consume cuando observa, hermanos amados, de que el nombre del Señor y la casa del Señor, el nombre de Cristo, el nombre del Espíritu Santo, no se le da la debida reverencia, el debido temor, el debido respeto. Nosotros como personas, si se nos ofende a un hijo, oh hermanos amados, eso es un pecado terrible y grave. En el mundo dirían: arde Troya si sucede algo por el estilo. Con esa expresión se está queriendo decir de que se podría armar un gran desorden. Saben ustedes que en muchos cristianos lo santo, lo bíblico, el nombre de Cristo, el nombre del Dios y Padre Todopoderoso, el nombre del Espíritu Santo. Y no me refiero de una forma fantástica al decir el nombre, me estoy refiriendo a la divinidad. Me estoy refiriendo al hecho de que en muchos sentidos el Dios supremo, el Dios trino, es blasfemado. Y el cristianismo está cómodo. Eso manifiesta y eso es claro que nosotros no tenemos un verdadero celo. Cuando nosotros tenemos un verdadero celo cristiano, si nosotros podemos observar que nuestro Dios,
que nuestro Señor, que nuestro amado es ofendido, esas ofensas caen sobre nosotros. Esas burlas caen sobre nosotros. Eso fue de lo que habló el Salmo 69 en el versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Para el salmista, el celo que tenía por el Señor lo consumió cuando su casa o el lugar de adoración no se le daba el debido temor, el debido respeto, la debida honra. La casa del Señor no estaba siendo usada para lo cual esa casa había sido edificada. En nuestros días, las iglesias están ocupadas en muchas cosas menos que predicar la palabra del Señor, menos que honrar al Señor Jesucristo, menos que alabar al Señor Jesucristo, menos que enseñar su palabra, que dar a conocer todo el consejo. Y la iglesia está cómoda, no manifiesta este verdadero celo, no le importa que la casa del Señor sea afrentada, que se le falte el respeto. No importa que se burle del Señor Jesucristo las personas o incluso los mismos cristianos. ¿Saben ustedes que si usted presenta un celo como este y alguien en su presencia ofende al Señor Jesucristo, ofende a Dios el Padre, y usted se levanta a defender la honra de su Dios, usted se va a ver como una persona diferente? Pero no en el buen sentido, sino se va a ver como en el mal sentido. Se va a ver como una persona golillera, como solemos decir, como una persona peleona, una persona que no tiene compasión y que no se puede medir y que no puede mantener la paz. Se va a ver como una persona iracunda. Pero no. Cuando su celo es movido por defender la honra del Dios Trino, no importa lo que el mundo piense. No importa lo que las personas digan. Cuando la casa de Dios es tratada con afrenta y falta de respeto, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando los hijos de Dios son tratados de una forma irreverente, malvada, perversa, son tratados con desprecio, cuando se burlan de ellos, ¿qué es lo que eso produce en nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Un verdadero celo cristiano hará que ardamos por defender la honra de ellos. La honra del Dios, la honra de su casa, la honra de sus hijos. No nos permite estar indiferentes. No nos permite, hermanos amados, estar con las manos cruzadas. No nos permite mirar hacia otro lugar. Desgraciadamente, a nosotros hay muchas cosas que nos consumen, pero no el defender la honra del Señor. Nos puede consumir guardar nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros hogares, lo que sea, pero no guardar la honra del Señor. Estamos dispuestos a hacer sacrificios por muchas cosas, pero no por el Señor. Y deberíamos de comprender de que acá se está hablando en esta tarde de un verdadero celo cristiano y un falso celo cristiano. Ahora, permítame abundar un poco en este tema. En ese capítulo 2, como mencioné antes del Evangelio de Juan, en el versículo 13 al 17, nosotros leemos el relato en el cual nuestro Señor purifica el templo. Era un desorden ese templo. Eso era un mercado. Saben ustedes que sin lugar a duda, el celo que nuestro Señor tenía por la casa de su Padre, Él lo consumió. Ahí está contenido en esas parábolas, en esos versículos. De ese versículo 13 al 17. De ese capítulo 2 del Evangelio de Juan. Nuestro Señor fue consumido al contemplar que la casa de Dios era usada
de una forma totalmente diferente. Yo me pregunto, ¿dónde está ese sentimiento en nuestros días? ¿En qué cristiano está? Ese sentimiento que nuestro Señor y que el salmista manifestaron, ese celo santo por el Señor. ¿Por qué no se manifiesta ahora? O estaban mal ellos o estamos mal nosotros. Porque ahora en las iglesias se ha dejado la palabra del Señor. Porque ahora las iglesias se tratan más de dinero. Porque ahora las iglesias se tratan más de que las personas que van se sientan cómodas. Los predicadores, si suben a los púlpitos, suben para ser aprobados ellos y para que cuando terminan se les digan, wow, qué bien lo hizo. Que se les aplaudan para recibir honra, gloria a ellos. Se va a hacer un gran teatro, un gran show, un gran espectáculo a las iglesias. Se le da lugar de preeminencia a personas que no merecen un lugar en lo absoluto porque no son verdaderos cristianos. Y hay muchas personas que supuestamente son verdaderos cristianos y saben de lo que estoy hablando. Y lo saben. Pero ¿qué hacen ellos? Simple y sencillamente miran hacia otro lugar. Miran hacia otro lugar. ¿A dónde está este celo del cual estamos hablando? No hay. Entonces, ¿cómo podemos decir de que en verdad tenemos un celo cristiano? En Marcos 11 y versículo 17, la escritura dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Más acertado de lo que se está viendo en nuestros días, imposible, hermanos míos. Imposible. Hay muchas iglesias que son cuevas de ladrones. Hay muchos predicadores, hay muchos maestros, hay muchos líderes, muchos ancianos, que lo que son es que son ladrones con toda la extensión de la palabra. Algunos roban plata, otros roban honra, otros roban el alimento espiritual que se le debe al pueblo del Señor. Otros le roban al Señor su gloria. Otros le roban la preeminencia al Señor. ¿Se acuerdan de Diótrefes? Él estaba luchando en la iglesia por quitarle la preeminencia a Jesucristo, al Señor. Hay muchas personas así. La iglesia está muy cómoda viendo todo esto. Pero cuando nosotros podemos contemplar todo esto y simple y sencillamente somos consumidos y tratamos de limpiar lo que está impuro, tratamos de limpiar lo que es sucio, lo que está arruinado, lo que está mal. No importa que el mundo diga que nosotros estamos mal. Ese es un verdadero celo cristiano. Ese es un verdadero celo cristiano. Claro, yo sé que cuando nosotros manifestamos este verdadero celo cristiano y se ofende a nuestro Dios y a nuestro Señor delante de nuestra presencia y nosotros de una forma rápida vamos y callamos esas ofensas. A veces se puede ver que nosotros no somos misericordiosos, pero no se trata de no ser misericordiosos. Porque somos misericordiosos, paramos a las personas en el error. Lo que más me duele a mí es observar en el cristianismo que cuando se nos ofenden a nuestros seres amados, nosotros reaccionamos con prontitud. Pero cuando Cristo es ofendido y blasfemado, muchos cristianos callan.
Eso sí me ofende. Eso sí me duele. Eso sí me entristece. Porque claramente se observa que no tenemos este celo del cual estamos hablando en esta hora. ¿Cuál es el celo que usted tiene por el Señor cuando observa todas estas cosas? Aunque permítame decirle, como lo dije anteriormente, las iglesias están llenas de personas que toman la piedad como ganancia. ¿Quién los está condenando a ellos en las congregaciones? Está llena de adúlteros, inmundos, mentirosos y ávaros. ¿Quién los está condenando a ellos? Está llena de personas que aman el premio de la maldad. ¿Quién los está condenando a ellos? Yo le voy a decir quién los va a condenar. Los va a condenar a aquellos que están siendo consumidos por este verdadero celo. Aquellos que no están dispuestos a aguantar afrentas, y falta de respeto, a aguantar que se desprecie y que se burle del nombre de Jesucristo. Yo espero que en esta tarde, hermanos míos, todos y cada uno de los que me escuchan manifiesten este tipo de celo cristiano. Que cualquier ofensa a Jesucristo es una ofensa directa a nosotros. No puede ser de otra forma. Si somos verdaderos cristianos, cualquier ofensa a Jesucristo, cualquier forma en la cual se tome lo santo de una forma en la cual se toma como una burla, como un chiste, como una broma, debe de ser una ofensa que cae sobre nosotros. Una ofensa que nos consume. Los verdaderos cristianos no podemos excusar estas cosas. Asegurémonos de mostrar el verdadero celo cristiano. Observe lo que dice el Salmo 119, hablando de una segunda característica de un celo cristiano. Salmo 119 y versículo 139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Hay un celo por la ley de Dios. Este verdadero celo significa, hermanos amados, que si usted lo posee, usted no solo es consumido porque Cristo es ofendido y blasfemado, porque la iglesia de Cristo es usada de una forma descomedida, o porque en la iglesia no se está usando con el fin para el cual fue edificada, fue hecha, sino que este otro celo consume al verdadero cristiano cuando la palabra de Dios deja de ser predicada, cuando la palabra de Dios es descuidada, cuando la palabra de Dios no es enseñada. Yo he observado cristianos que tienen reputación de ser cristianos por tanto tiempo y les digo, ¿por qué no están predicando? Empiezan con una sarta de excusas. Es que el gato, es que el perro, es que el caballo, el camello y bueno, ¿y qué tantas otras excusas? Excusa más excusa más excusa más excusas. Pero están cómodos con que no se predique la palabra. Están cómodos con que se descuide la palabra. Están cómodos con que no se enseñe. Están cómodos. En este día, cuando nosotros abrimos este culto, leímos en el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hay tantas iglesias que llevan el nombre de que viven, pero ahí no se expone la palabra.
Y si el salmista dijo que la exposición de ella alumbraba, significa que si usted en su iglesia no se expone a la palabra, ahí hay oscuridad, ahí hay simpledad, ahí no hay cristianismo. Como vimos en el culto anterior, Latimer dijo que ahí estaba Satanás obrando de una forma efectiva y activa. Ahí estaba arando Satanás. Que ahí estaban las tradiciones, que ahí estaban las reglas de los hombres. ¿Cuál es la razón para este celo? Para el salmista la razón era simple. Se olvidaron de la palabra de Dios. Y no solo para él, sino para todos aquellos grandes hombres que nosotros encontramos en las Escrituras. Para todas aquellas personas que amaron al Señor. Ellos presentaron un verdadero celo, hermanos míos, cuando la palabra del Señor fue dejada a un lado. Como lo dije anteriormente, le he dicho a tantas personas y a tantos predicadores, ¿por qué no están predicando? Lo que importa es que el hermanito trata, dice. Eso no importa. ¿Cuán ausente está este celo cristiano por la palabra del Señor en muchos cristianos, en muchas iglesias, en muchas congregaciones? Cuando usted tiene este celo y usted exige que se le predique la palabra del Señor, los que no tienen este celo lo van a ver mal a usted. Lo van a ver como una persona problemática y buchinchera, como dije anteriormente. Quiero que observe esto. Dice en Primera de Reyes, en el capítulo 19 y versículo 10. Él respondió, hablando de Elías, Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías volvió a repetir esas mismas palabras en el versículo 14. Él sintió celo por Jehová. En 2 ocasiones expresó eso. ¿En qué consistió el celo que Elías manifestó? Los hijos de Israel habían dejado el pacto de Dios. Se habían olvidado de las palabras del Señor. Se habían olvidado de sus mandamientos. Se habían olvidado de sus estatutos, de los preceptos. Los cambiaron por las necedades de sus corazones duros, lo que ellos querían oír. Por falsedad, por la mentira, por la enseñanza y la adoración de otros dioses. En las iglesias, la palabra del Señor se ha dejado a un lado. Y el cristianismo sigue cómodo. Ha venido nueva interpretación. Ha venido profecía nueva. Ha venido el tiempo de ministración. A los cristianos no les importa si se pierden el sermón, si se pierden la predicación, si se pierden la palabra con tal que los ministren. Hay cristianos que no les importa escuchar la palabra del Señor con tal de que a ellos se les ceda el tiempo en el cual llega el tiempo de los testimonios. Todas estas cosas han venido a tomar el tiempo preeminente que se le debía de dar a la palabra del Señor. La iglesia se goza más cantando, pero no escuchando la palabra de Dios. La iglesia se goza más en cualquier cosa, pero no entendiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y como dijo el profeta Elías, han derribado tus altares.
Ahora los púlpitos se han convertido en hazmerreír para las personas que asisten a las congregaciones. Las iglesias son especialistas en querenciar a los impíos. Es terrible cuando a nuestras iglesias llegan los impíos y se sienten cómodos. ¿Y qué iglesia no ha sido partícipe de eso? Están ahí por años y están muy cómodos. Creo que cuando los impíos están en nuestras iglesias y están muy cómodos, algo no está bien en nuestra iglesia. Y eso debemos de entenderlo. Porque si un impío se puede sentar con nosotros y estar ahí por años como si nada sucede, algo no está correcto. Querenciar gente blasfema, mentirosa. Y como lo he venido diciendo, muchas iglesias son mercados en todos los sentidos. El nombre del Señor es blasfemado. La adoración verdadera se aparta por lo que nosotros sentimos que es correcto en la carne. La predicación de la palabra se desprecia. Y la iglesia no dice ni pío. ¿Dónde está este verdadero celo? Es una bendición cuando nosotros contemplamos una iglesia que exige a sus predicadores que se les predique la verdad del evangelio. Porque es una iglesia que está manifestando este verdadero celo. Es una iglesia que no está dispuesta a ir y perder el tiempo. No importa si el predicador se enoja o no. Saben ustedes que para mí en esta iglesia ha sido un desafío. Yo sé que cuando el fin de semana llega, yo tengo que estar preparado. Yo no puedo venir y decirles a ustedes, bueno, ¿saben qué? Sé de qué voy a predicar, pero necesito más días. Para mí es una bendición que hayan personas en las congregaciones que están estudiando la palabra. Y yo espero que todavía haya. El profeta Elías dijo que su celo también se había encendido porque habían matado a espada a sus profetas. Ellos dieron muertes al que hablaba en el nombre del Señor, porque ellos no querían oír la voz de Dios. Ahora en nuestros tiempos se menosprecia al que está predicando la palabra, al que está enseñando, al que está estudiando la palabra, con excusas absurdas y locas. Ay, es que el hermano es de estudio. Ay, es que el hermano fue a la escuela. Ay, es que el hermano fue y estudió. Ay, es que el hermano esto. Es que el hermano lo otro. Usted va a ver ese desprecio por la ciencia y va a ver a cristianos dormidos en un mensaje expositivo. Dormidos. Oh, santo Señor. Dormidos. ¿Puede creer eso usted? En la exposición hay ciencia. Aquellos que no pueden soportar un mensaje expositivo simple y sencillamente son personas que nunca han sido expuestas al poder de la sana doctrina. Cristo no era el tipo de predicador que dejaba a sus oyentes de ignorantes. Aquellos que no entienden, dijo la parábola del sembrador, que venía Satanás y arrancaba y quitaba la semilla que había sido esparcida porque no la habían entendido.
Es la tarea del verdadero predicador exponer la palabra de una forma clara que sea entendible. Pero si el pueblo se está durmiendo, dígame usted. Si se está durmiendo, claramente sabemos que este celo por la palabra del Señor no ha pasado por ellos. Pero empiece a hablarles de sueños, de revelaciones, todos están despiertos. Que los empiecen a hacer sentir algo en la carne, todos están despiertos. Desgraciadamente en las iglesias se recibe con agrado a aquellos que están mutilando la palabra, que están hablando cosas necias, que contradicen las verdaderas doctrinas bíblicas. Para el salmista, para el profeta Elías y así para todos los hombres de Dios. Estos que habían dejado su palabra. Para ellos siempre se produjo un celo que los consumió, pues ellos amaban a Dios, amaban sus palabras. El olvido de la palabra de Dios producirá que erremos en nuestro cristianismo, hermanos amados. Que erremos como los saduceos. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo y versículo 29, el texto dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Desprecia la ciencia del cielo y va a tener un cristianismo como el de los fariseos o como el de los saduceos. Nuestro Señor dijo en este texto que ellos erraron, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Este verdadero celo exige en sus congregaciones una palabra viva y eficaz, bien clara, bien explicada, bien expuesta. No bromas. No que nos lleven de Génesis a Apocalipsis en el mismo mensaje. Me acuerdo en una ocasión que me dijeron: bueno, escuche un mensaje de tal iglesia, y fui y lo escuché. Y empecé a escuchar al predicador leer el primer capítulo del libro de Efesios. Él iba a predicar del primer capítulo del libro de Efesios. Y cuando iba por el versículo 7, 8, 9, yo iba: que se calle, que se pare, que se pare, que se pare ya. No sé qué predicador puede elegir todo el primer capítulo del libro de Efesios para predicar en 40 minutos. Yo estaba asustado con lo que estaba oyendo. El predicador tenía que pasar por elección, por predestinación, por el decreto soberano del designio del Señor. En cuanto a la elección, es una arrogancia que se usara ese capítulo para predicar 40 minutos. No dijo nada. Nada. De hecho, ese predicador contradijo verdades bíblicas, las cuales él leyó de ese capítulo. Y usted veía a la iglesia ahí gritar: amén, aleluya, gloria a Dios. Y yo decía: ¿cómo esta gente está predicando, está diciendo amén? Cuando no hay este celo por la palabra del Señor, se erra. Porque se ignora la escritura. Se ignora el poder de Dios. Permítame hablarle de un tercer celo cristiano.
Porque hemos hablado de ese celo por la palabra y hemos hablado de ese celo por por la iglesia, por la reverencia, por el respeto al Señor Jesucristo. Permítame hablarle de un tercero. Timoteo, o Tito, mejor dicho, capítulo 2 y versículo 14. El apóstol le escribió a Tito, y cito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Creo que pare ahí. Este tercer celo del cual estoy hablando, un celo verdaderamente cristiano, es un pueblo celoso de buenas obras. Un celo por buenas obras, mejor dicho. ¿Tenemos este celo nosotros, hermanos míos? ¿Celo por buenas obras? Espero que sí. Pero definamos estas buenas obras. El apóstol habló de esto. Y dijo en Timoteo, en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 6, versículos 17 y 18, a los ricos de este siglo. Y vaya que en las iglesias nos gusta que se nos vean como ricos. Nos endeudamos tanto en cosas que no podemos pagar para vernos como ricos. Y después descuidamos las cosas celestiales porque estamos súper endeudados. Grandes casas, grandes carros, grandes de esto, grandes de los otros, grandes de todo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Quiero que pare ahí. Aquí el apóstol claramente se ha referido a una conducta moral del verdadero cristiano. Una conducta la cual está caracterizada por ser dadivoso, generoso, misericordioso, compasivo, benevolente. Porque cada uno de nosotros, hermanos amados, nos alegremos en hacer el bien al prójimo, al necesitado. Porque cuando hagamos una obra, no lo hagamos porque alguien nos va a ver, porque se nos van a aplaudir, porque vamos a recibir otro tanto mayor. No, lo hacemos porque así lo ha hecho el Señor con nosotros. Porque debemos de ser semejantes a nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Como cristianos debemos de tener una conducta moral irreprochable. Algo que está de acuerdo a lo que la Biblia establece. En el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 22, el apóstol escribió en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esas personas que no sienten este celo por buenas obras, no están dispuestas a despojarse de ese viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Viven de una forma que no trae honra ni gloria al Señor. ¿Cuántos cristianos nosotros, personas que llevan el nombre de cristianos, entre paréntesis cristianos, no son personas las cuales hacen que el nombre de Cristo sea blasfemado con su mala conducta, con su mala actitud, con su mal ejemplo, con su vida contaminada y llena de pecado?
Ustedes saben que muchos. Lo hemos visto. Lo hemos observado. En todas las iglesias hay, en esta iglesia ha habido. Si nosotros tenemos ese celo por buenas obras, vamos a abundar en buenas obras. Obras que el Señor destinó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Obras que traen honra y gloria al Señor. Que las demás personas deben de ver la luz que nosotros manifestamos porque somos de Cristo. Como cristianos no nos escondemos para hacer buenas obras. Buscamos el momento en el cual manifestar más buenas obras. Es hermoso hacer una obra y que se nos dé gracia a nosotros y decir, dale gracias a Cristo, porque es por Él que estoy aquí. Es que hay una y mil formas de hacer evangelismo, hermanos amados. ¿Saben ustedes que el hacer buenas obras es una de las puertas más grandes que el Señor nos ha dado para hacer evangelismo? Cuando nosotros hacemos muchas buenas obras, las personas suelen estar en disposición de agradecer. Y ese es un buen momento en el cual nosotros podemos presentar el evangelio. Porque ellos están dispuestos a oír, porque se sienten comprometidos. Es terrible cuando vamos al tiempo de evangelismo y llegamos a hogares y las personas abren las puertas y los que encontramos son rostros de acero. Eso es terrible. Pero deberíamos de aprovechar cuando no encontramos esos rostros de acero para cada uno de nosotros hacer la obra de evangelismo. Y una de esas formas en las cuales nos vamos a encontrar esos rostros de acero es cuando nosotros hacemos buenas obras y nos acercamos a las demás personas. Hay tantos cristianos que no tienen celos por buenas obras y no están dispuestos a buscar buenas obras. Les puede doler en el bolsillo tal cosa. Difícilmente eso puede ser cristiano. Eso puede ser cristianismo, difícilmente. Permítame darle una cuarta característica de un verdadero celo cristiano. Hemos visto tres hasta acá. Un celo porque el nombre de Cristo no sea blasfemado, un celo por la palabra del Señor y celo por buenas obras. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 19, la Escritura dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Saben ustedes que un verdadero celo cristiano es un celo por el arrepentimiento? Desgraciadamente para nosotros los cristianos, la vergüenza es que nosotros, aún siendo cristianos y amando a Cristo, pecamos. Pero cuando nosotros somos verdaderos cristianos, poseemos este verdadero celo. Celo por el arrepentimiento. Esto nos mueve, hermanos amados, a observar cuando estamos bajo la mano poderosa del Señor en juicio, en castigo, cuando le estamos fallando, cuando estamos en ese momento de corrección por la mano del Señor. Nos lleva a reconocer nuestro pecado. Y cuando nos lleva a reconocer nuestro pecado, este verdadero celo nos lleva a correr al arrepentimiento. Este verdadero celo por el arrepentimiento nunca excusa el pecado, nunca lo encubre. Nunca pone nuestras faltas
en las espaldas de otras personas. Es que no es por mí, es por otra persona. Nunca hace lo que Adán hizo, culpar al Señor y decir que era culpa de la compañera que el Señor le había dado. Este verdadero celo que nos lleva al arrepentimiento, nos mueve al arrepentimiento con prontitud, con solicitud. No abusa de la paciencia de Dios, hermanos míos. No abusa de la misericordia de Dios. No abusa de la bondad de Dios. Es que solo son los impíos los que hacen eso. Cuando el Señor los reprende y los llama al arrepentimiento, solo los impíos son los que no se mueven a arrepentirse. Solo los que no tienen temor, los que no tienen respeto, los que no tienen reverencia, los que no tienen amor, los que no tienen fidelidad, los que no tienen gratitud por el Señor son los que no se arrepienten. Los que no importa que se les esté ofendiendo con el pecado al Señor son los que no se arrepienten. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 21, hablando de la iglesia de Tiatira, el Señor dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Solo son los mundanos y los falsos cristianos los que no se arrepienten, hermanos míos. Los que no tienen este celo por arrepentimiento. Un verdadero cristiano debe de manifestar este verdadero celo. Cuando el verdadero cristiano contempla el pecado en él, eso lo llena de tristeza, pero es una tristeza que produce arrepentimiento. Es una tristeza, hermanos amados, que lo hiere en el interior porque él ha ofendido a su Señor, ha ofendido a su Dios, ha ofendido a su Salvador. ¿Saben ustedes lo terrible que es entender que uno se rebela contra Cristo sabiendo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros? Eso es terrible. Y si a usted no le produce nada entender que está pecando contra Cristo, claramente el Espíritu de Dios no ha hecho una obra regeneradora en usted. El apóstol escribió en 2 de los Corintios capítulo 7 y versículo 8 al 11. Porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis o padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y quiero que entienda esto. Hasta que usted manifieste este primer celo de arrepentimiento,
hasta entonces usted va a poder manifestar los otros celos de los cuales hemos estado hablando en este lugar. Hasta que usted se arrepienta y manifieste celo por arrepentirse de sus malas obras. Usted va a poder manifestar celo por la palabra del Señor. Celo porque el nombre de Cristo no sea blasfemado. Celo por las buenas obras. Pero si no hay verdadero arrepentimiento y verdadero contristamiento por el pecado y verdadera conversión, no hay ningún celo cristiano en ninguna persona. Dicho en otras palabras, si usted no ha manifestado ninguno de estos 3 celos que yo mencioné anteriormente, la respuesta es sencilla: usted no se ha arrepentido. No ha pasado por esa obra regeneradora del Espíritu Santo. No ha estado en las manos poderosas del Dios eterno. No ha sido hecho nueva criatura. Arrepiéntase. Tenga ese celo de arrepentimiento. Va a tener celo por el nombre de Cristo, porque Cristo no sea deshonrado. Va a tener celo por la palabra de Cristo. Va a tener celo por buenas obras. Va a amar al Señor con todo su corazón. Yo espero que a lo largo de estos 2 mensajes usted haya contemplado y haya comprendido la diferencia de lo que consiste un verdadero celo cristiano y un falso celo cristiano. El verdadero celo cristiano es producido por el Espíritu Santo. El falso celo cristiano es producido por Satanás. Y ninguno que no presente las verdaderas características de un celo cristiano no va a heredar el cielo. Si hay alguna persona que quiere arrepentirse y entregarle la vida al Señor en esta hora, bien puede. Hoy es el mejor día. El Señor ha acercado el Evangelio en esta hora. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.